Bueno, después de esto a él le dio miedo, y como mi madre siempre tenía agua bendita, fueron a pedirle para echarle donde veía a este hombre. Dice que esa noche lo vio y le dijo, me las vas a pagar por haberme echado lumbre. A la mañana siguiente, mi mamá bajó al chisme, y nos contó que él estaba serio. Le pregunta ¿qué tienes, Miguel? Nada, contestó él. En eso comenzó a temblar. Mi mamá quiso rezar el Padre Nuestro, y se le olvidó. No pudo rezar. Se fueron a ver a un sacerdote, y pues no estaba. Entonces fueron a un templo cristiano. Contaron la historia, y el pastor le dijo, híncate. Dicen los testigos que estaba como una tabla. El pastor comenzó a orar. Fue soltando el cuerpo. En la noche fueron a su casa con varios gringos. Gracias, Cripta Silva. Hola. Soy Dulce de Miel, de Mazatlán, Sinaloa. Mira, eso comenzó hace como medio año. Como te decía, mi hijo no hablaba más que palabras cortas, comunes, no decía buenos días, nada de eso. Y un día, de la nada me dijo, mamá, te habla mi abuelita. Yo me quedé sorprendida, porque él no hablaba, y yo ni pude hablar. Me quedé sorprendida. Mi mamá ya murió. Luego comenzó a hablar solo, como si alguien le estuviera preguntando su nombre, la edad, mientras él volteaba a la pared, como viendo a alguien, contestaba muy atento. En eso de ahí dijo, tía Mónica, súbeme, súbeme, muy alegre levantado los brazos. Mi hermana se suicidó. Ella es Mónica. Volvió a hablar con el pana, así mencionaba el hombre que solo él veía. Antes le decía señor, y me decía mi hijo, el señor negro, que le gustan las galletas, y el ron. De un tiempo para acá, y ahora le dice pana, y en Venezuela y otros países pana es cuate o amigo. Mi hijo no veía televisión, no tenía acceso a cosas así, solo jugaba y no está en guardería, donde podrían decir que ahí lo aprendió. Un día a otro comenzó a hablar. Y ahora dice cosas raras, como que la muerte anda afuera, que todos vamos a morir, que eso es normal. Pero al final le dio miedo. El primer día que habló con él, le dio miedo porque le dijo groserías. Ya después le empezó a pedir galletas y ron. Acá ni se toma eso. Pero casualmente en Venezuela se dice a los amigos, pana. Y su bebida favorita es el ron. Extraño, ¿no? Y dice que también habla con una señora, que es la muerte. Hay veces que dice cosas muy serias, pero bueno, me sorprendo más, no me asusto. No le pide que se vaya con él, le dice que le prenda la luz, porque donde está muy oscuro y frío. Gracias. Hola, soy María, soy de México, Catepec. Les quiero contar la historia que le pasa a mi hijo. Vivimos en una unidad en Coacalco, Estado de México. Todo empezó cuando mi hijo de casi 2 años comenzó a caminar. Un día, de repente me dice, mamá, quiero, enseñándome su mamila. Eso no sería extraño si él supiera hablar, pero no. Esas fueron sus primeras palabras. Todo parecía ser un niño especial muy inteligente, y así solito comenzó a aprender más y más palabras. Hasta que llegó un amigo de mi esposo. En lo que comíamos, mi esposo le presumió al niño, y su amigo le dijo, «Ah, qué bien, habla muy claro». ¿Quién le enseñó? Le dijimos nadie. ¿Cómo? ¿Entonces de la televisión? No, dijimos. ¿Entonces de dónde? No supimos contestar. Solo dijo mi esposo, supongo de nosotros. Así pasó la noche. Al otro día, pensando en lo que dio nuestro amigo, pensé que sí, realmente. ¿Dónde lo aprendió? En eso lo busco y un gran susto. No lo encontraba en ni una recámara. En eso que grito su nombre. Raúl. En eso me grito. Aquí estoy. Bueno, él gritó. Aquí estoy.
Corrí, y estaba debajo de la cama. Me calmé, ya pasó el día. Al día siguiente no prendí el estéreo, y estaba leyendo. En eso por primera vez oigo que habla mi hijo solo. Con silencio me paro, y comienzo a buscarlo. Está en su recámara, bajo la cama. Sin hacer ruido, me quedé escuchando. Él como que contestaba a alguien. Él decía: no tenemos galletas, no sé qué sea, brandy es leche. Primero, ¿cómo habla tan claro? ¿Cómo? ¿Brandy? Si nunca he escuchado esa palabra, ¿de dónde salió? Nosotros no tomamos alcohol. Y después él dijo: si quiero ver a mi abuelita Lola. Eso me espantó, me agaché y lo saqué. Él dijo: que no me jales. Es que Lola era mi mamá. Murió antes que él naciera, y nunca le hablamos de ella. Ya que está muy chico. Le conté todo a mi esposo. Y él me comentó: ¿será eso lo que pasa? Y le pregunté: ¿qué pasa? ¿De qué hablas? Él me contó que ya había varios días que alguien le esculcaba o revisaba su cartera. Al principio pensó que eres tú, o sea yo, pero me di cuenta que solo movían las fotos que yo traía aquí, y me enseñó y solo trae fotos mía y el bebé. Entonces un sábado, que mi esposo no trabajó, nos quedamos callados para que él viera. Y sí, oímos hablar al niño, nos acercamos con cuidado, y oímos que dijo: no puedo salir. Si me llamo Raúl. De repente él voltea a la puerta como si algo le dijera: ahí están tus papás, y voltea rápido, sale corriendo y dice: oye, ahí está. ¿No lo ven? Señalando a nuestra espalda. Le dije: no lo veo. ¿Qué ves tú? Y mi niño dijo: a Gerardo, ahí está Gerardo. Ya entró. Eso nos aterró. Le pregunté. En lo que mi esposo, aterrado, nos veía. Es gordo, así como sucio, piel como café, o sea moreno. Y tiene una cortada en la cara. Eso nos hizo desmayar o casi desmayar. Ese que mi hijo decía era un amigo de la infancia de mi esposo, que eran muy amigos, pero él se tiró a la delincuencia. Era gordo, moreno y tenía una cicatriz producto de un accidente. Pero el problema era que él murió cuando mi esposo y él tenían 23 años. Ahorita deberían tener 40 años. Mi esposo espantado lo cargó y salimos. Mandamos al padre a bendecir y sí se calmó todo, pero mi hijo todavía ve al amigo debajo de la cama. Hola, soy Vanessa. Bueno, no son tan relevantes como serían las historias de la estación del metro, pero son reales. Mis experiencias empezaron a los 9 años. Sí, creo que sí. Algo que sucedía frecuentemente, como principal, fue el típico miedo debajo de la cama. Aunque bueno, fuera típico, realmente se sentía algo y era algo poco agradable, y fue en una casa a las afueras de Tonalá, Jalisco. En ese lugar fue el inicio de todo, o al menos lo que recuerdo, pues se decía que era un antiguo terreno y muchos cuerpos fueron abandonados ahí. Y vaya que era de pensarse, pues una noche me sorprendió ver a una mujer de vestido de cabello blanco y piel pálida con los ojos completamente oscuros asomarse de la pared de la casa de una amiga a unos 20 metros de distancia, que era lo que nos separaba. Y bueno, una niña de 9 años decirle eso a sus padres, piensan que estabas imaginando esas cosas, pero realmente fue algo escalofriante. Días después, por la noche, la amiga de esa casa y yo paseábamos por un parque frente a nuestras casas. Bueno, ahí fue mi primera experiencia física, porque se sintió una ráfaga tan helada que nos asustamos, y entonces un golpe en mi estómago me sofocó. Un golpe que venía de nadie, y fue tan fuerte que solo recuerdo que fui llorando a casa. El lugar era a las orillas de Tonalá y era ya muy rural, pero las leyendas eran increíbles. Una que de verdad me sorprendió fue la del parque principal, pues era donde los duendes vivían, según trabajadores. Más se aparecían, pues en cierta zona mencionada las lechuzas anidaban y era muy lúgubre. También estaba la leyenda de la Llorona, la típica, pues a solo minutos más adelante se encontraba un arroyo bastante grande. Otra fue que en una iglesia abandonada y derrumbada a 1 minuto de mi hogar en ese entonces, se podía escuchar voces como si de misa se tratara, pues a esa iglesia la atacaban mucho y la gente moría en ese mismo lugar.
Ángeles Maya. Hola Cripta Silva. Nuevamente yo. Ángeles Maya. Espero que no te aburra mi relato. Bueno, esto me sucedió en una clínica del IMSS. Yo trabajaba de seguridad de 24x24, nos quedábamos en turno 3 mujeres. Entre 10 y 11 de la noche entrábamos mi jefa y yo a apagar luces, y verificar que todos los consultorios estuvieran cerrados, y que no quedara nadie dentro. El primer día que entré a hacer rondín, se escuchó como azotaron una puerta. Le pregunté a mi jefa que si todavía había alguien y me dijo que no. Camina, le terminamos el rondín, apagamos luces. Eso pasaba todos los turnos. Al siguiente turno en la noche nuevamente a rondín bajamos a revisar laboratorio, y mi jefa estaba abriendo la puerta, cuando escuché un lamento que venía debajo de las escaleras donde meten a los muertos. Pues allí no hay morgue, y si hay algún deceso se lo llevan en el transcurso del día. Yo me quedé paralizada, los ojos se me llenaron de lágrimas pues el lamento era muy feo. Yo quería salir corriendo, mi jefa abrió la puerta y me jaló, ella nada más se me quedaba viendo. Terminamos rondín y ya en la caseta, le pregunté que si ella había escuchado, y me dijo no. Al siguiente turno, nos separamos adentro para terminar más rápido, y yo escuché en los baños de los hombres voces y risas. Le llamé a mi jefa por radio para que me apoyara a revisar. Cuando llegó se escuchó que dijeron ahí vienen, y se apagó la luz. Entró primero mi jefa, prendió la luz y gritó: ¿hay alguien aquí? Ya está cerrada la clínica. Revisamos todos los baños, y no había nadie. Nuevamente mi jefa no comentó nada. De esto le comenté a mi compañera, que ya tenía más tiempo en ese servicio, y me dijo: tú oigas lo que oigas, no te regreses a investigar. Así era todas las noches en turno, azotaban puertas, se escuchaban voces, risas, se oía como se arrastraran los escritorios. Poco a poco me acostumbré a los ruidos, pero el miedo siempre existió. Después de un tiempo a mi jefa la cambiaron de servicio y yo me quedé de encargada. Entré a hacer rondín con una compañera nueva. Entre plática ella me dijo que a ella no le daba miedo nada, y que si quería, hacía rondín sola. Bueno, nos separamos y escuché cómo se fue cantando, nos encontramos del otro lado y nos volvimos a separar, para hacer lo mismo por dentro. Igual se fue cantando, nos volvimos a encontrar y ella dejó de cantar. Cuando apagué luces se escuchó cómo empezaron a cantar. La voz venía de la planta baja. Ella me dijo: ¿escuchaste? Y yo hice lo que aprendí de mi jefa: no escuché, camina. Al siguiente turno mi compañera entró llorando al rondín, pues tenía problemas personales. Cuando ya íbamos de salida se escuchó un llanto detrás de nosotros. Yo no volteé, pero ella sí, pues se escuchó que le llamaron por su nombre. No sé qué vio, pero salió corriendo, no me quiso decir nada, simplemente no regresó a trabajar. En otro turno me caí de las escaleras. Me esguincé el dedo pulgar. En esas escaleras siempre hubo accidentes, todos coincidimos en que se siente que alguien te agarra del pie y tropiezas. Son las escaleras donde meten a los muertos. Me fui de incapacidad y ya no me regresaron a ese servicio. Estuve en otro y allí le pregunté a un supervisor: